¿ok? Entonces, todo esto se tiene que considerar dentro del centro, dentro del diseño del área de compresores o del cuarto de compresores o del centro de compresores, como sea que sea permitido llamarle o se acostumbre llamarle en el proyecto en el que estamos participando. Y el paso 5 es el diseño y cálculo de la red de distribución. Vamos a ver también que ahí se puede configurar hasta en 4 partes. Yo aquí la estoy llamando red primaria y red secundaria. Ok, entonces espero que en este aspecto no tengamos mayores dudas. Ok, entonces empecemos con el punto número 1. ¿Cómo vamos a determinar los requerimientos? Recuerden que los requerimientos principales es la presión de trabajo, que pueda estar en bar, en libras sobre pulgada cuadrada. Es el caudal, ¿sí? Que puede estar dado en unidades como metros cúbicos por hora, en litros sobre segundo, en pies cúbicos por minuto, ¿sí? Y la calidad del aire comprimido. Y aquí, bueno, es hacer una investigación muy exhaustiva, recopilar toda la información que los usuarios nos puedan entregar, ¿sí? Hacer uso de mucho de la experiencia, conocer el proceso, meterse al proceso, saber qué tipo de herramientas, qué tipo de equipos, qué tipo de procesos, qué tipo de maquinarias es para lo cual se va a utilizar el aire comprimido. ¿Ok? Entonces aquí nos dice que al diseñar una instalación de aire comprimido, se deben de tomar ciertas decisiones. A fin de cuentas, vamos a tomar estas decisiones en el diseño. Siempre vamos a tener más de una opción o generalmente vamos a tener más de una opción y en función de eso vamos a tomar las decisiones, acotados por las restricciones que tengamos, ¿verdad? Como puede ser el costo de inversión, ¿sí? El costo total de vida útil del activo, ¿ok? Pueden ser los espacios, el presupuesto, etcétera, ¿no? Pero aún con todas estas restricciones, el objetivo es cumplir con las necesidades de los usuarios. Y entonces, en función de eso, vamos a hacer gala de todas nuestras capacidades ingenieriles y vamos a tener que brindar entonces una propuesta que tome en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ofrecer la máxima economía de operación. ¿Qué es la máxima economía de operación? Bueno, pues los costos, ¿no? Los costos operativos, ¿sí? Por ejemplo, qué tan eficiente va a ser el uso de energía que tengamos, ¿no? Qué tanto vamos a cumplir con la normatividad en términos de caídas de presión. Pero también vamos a tener que considerar el retorno de inversión, ¿no? Y esta, bueno, debe de ser acorde a las políticas de inversiones de las empresas. Por ejemplo, yo algunos proyectos, de los últimos proyectos que he hecho de estos, he sido con un grupo de Monterrey, que ellos, su política es que para ciertas inversiones, el retorno de la inversión no debe de rebasar los 11 meses, ¿no? Entonces, en función de esto, bueno, nosotros también tenemos que hacer un buen diseño de proyectos. También nos pide o nos sugiere que consideremos algunos aspectos, por ejemplo, la flexibilidad en las instalaciones, la modularidad del proyecto, ¿no? De la instalación, de los equipos, que consideremos posibles ampliaciones, ¿no?
y que todo esto lo hagamos en función de las necesidades, no únicamente presentes, sino también futuras. Pero no se trata de adivinar, ¿verdad? Se trata de establecer ciertos alcances en tiempo y en capacidad. Por ejemplo, yo hago un estudio de cómo ha venido creciendo la instalación de esta empresa, cómo se va desarrollando el mercado, cuáles son las proyecciones de crecimiento, y en función de eso propongo algunas características en los equipos, algunas características en las instalaciones que me permitan prevenir gastos mayores a futuro, obsolescencias aceleradas de las instalaciones y de los equipos, y prever, ¿no?, estos crecimientos. Si bien esto nos va a dar un impacto, nos puede dar un impacto en lo que representa la inversión inicial, pues debe de estar acotada por las políticas también de inversiones en nuevos proyectos, pero sobre todo tenemos que estar conscientes y hacer conscientes a los clientes, tanto internos como externos, que aunque parezca caro, resultaría mucho más caro desechar todo eso en un plazo corto y tener que volver a hacer otra instalación, ¿no?, o hacer eh, ajustes mayores o cambios mayores en lo que ahora estamos proyectando, ¿no? También nos dice que para poder determinar estos requerimientos, nos metamos, ¿no? Nos metamos a conocer el proceso, la aplicación y de preferencia la mayor cantidad de puntos de operación donde nosotros vamos a utilizar ese aire comprimido. También nos pide que consideremos usar diferentes compresores si es que dentro de nuestro levantamiento estamos identificando que hay variedad en la presión, por ejemplo, de los equipos. Ya habíamos dicho que la mayoría de los equipos neumáticos están diseñados para trabajar entre 5 y 7 bares, pero puede ser que por ahí algunos equipos nos estén pidiendo 8 o más, ¿no? Otros estén trabajando a 4 o menos. Y entonces no valdría la pena, económicamente hablando, poner a trabajar el sistema de aire comprimido para que satisfaga a los equipos que piden 8 y tener que hacer reducciones de presión con equipos adicionales, incluso en aquellos equipos que no requieren de 8, sino requieren menos. Eso es lo que nos dice, ¿no? Si llegas a tener algunos equipos que trabajan a una presión que no está dentro del rango nominal o de la mayoría de los equipos, bueno, considera mejor un compresor y una instalación que pueda, o un equipo adicional, un booster, que pueda satisfacer esa necesidad de presión en vez de poner la instalación al máximo, ¿no? Eso es lo que nos está sugiriendo. En el punto E, nos dice que recordemos que la calidad del aire no se refiere únicamente al contenido de agua, y nos da un recordatorio ahí de esta norma, ¿no? De la norma que platicamos y que vimos por ahí, que hoy vamos a volver a ver rápidamente, que es la 8573, que la tomemos en consideración, pero que también, aparte de eso,
Recordemos que el aire, por sus características de humedad y temperatura, de almacenamiento, puede muy frecuentemente ser un medio para el desarrollo de microorganismos, ¿no? Como virus, bacterias, etcétera. Y que eso posiblemente tampoco sea aceptable en la calidad del aire que voy a usar en mi proceso. También nos pide que evaluemos con sumo cuidado si la instalación debe de ser centralizada o descentralizada. ¿Qué es centralizada o descentralizada? Bueno, si yo voy a tener una única área de compresores donde voy a meter todos mis equipos compresores, ¿no? O si voy a hacer un sistema más bien descentralizado y que voy a distribuir en diferentes áreas compresores para que estén más cerca de las áreas de aplicación, tal vez para ahorrar tubería, tal vez para no tener que hacer un sistema demasiado robusto, para minimizar también los riesgos, ¿no? Yo podría comprar un único compresor que satisfaga todas mis necesidades de aire en presión y en caudal y en calidad, pero ¿qué pasaría si este falla? ¿Qué pasaría si se me descompone? Ajá. Entonces, eso también es un punto a evaluar. La experiencia y la práctica nos dice que generalmente en las empresas medianas a grandes, pues los sistemas están centralizados, ¿verdad? Ya en las muy grandes, entonces sí ya tienen varias áreas de compresores y de distintas características. Ok. En lo más que llego a ver yo en empresas medianas o pequeñas es que yo tengo compresores, por ejemplo, de alta presión en un área y compresores de baja presión en otra y compresores, por ejemplo, de amoníaco en otra, de tal forma de que tengamos bien identificadas y no vayan a ocurrir algunas equivocaciones por tener mezclados estos. Ajá, pero bueno, esto se llega a ver desde la parte del diseño. Entonces, en el diseño, acuérdense, siempre tenemos que tener la mayor información necesaria, no hacer suposiciones. Toda suposición implica un riesgo y lo peor que podemos hacer en un proyecto, lo que va a atentar contra el éxito del proyecto, va a ser las suposiciones, ¿no? Vamos a suponer que requiere de 7 bares de presión, vamos a suponer que requiere de cierta cantidad de flujo al día o de metros cúbicos por minuto. Y entonces eso no va a ser. Los datos, vamos a ver que hay muchas formas de recopilarlos y vamos a tratar de lograrlo lo mejor posible. El punto G nos dice que es muy importante diseñar no solo con enfoque económico, en términos de economía de operación y retorno de inversión, sino también desde el punto de vista ecológico, ¿no? Vamos a evitarnos multas, vamos a evitarnos riesgos también desde el punto de vista de impacto ambiental, ¿no? Y el aspecto ecológico con el que ya tenemos que empezar a convivir. Y por último nos dice que investigar la capacidad de ahorrar y recuperar energía, por ejemplo, hablando de lo ecológico. Sí. Y esto de la recuperación de energía, bueno, pues entre más rápido lo hagamos desde una fase temprana del proyecto, pues mejores dividendos, mejores beneficios vamos a estar obteniendo, ¿no? Y vamos a ver que los ahorros de energía podrían representar, por ejemplo, hasta un 40% del costo de la explotación. El costo de la explotación implica ahí varios conceptos, ¿no? De un equipo. Por ejemplo, los costos de explotación son aquellos que requieren, por ejemplo, el costo de la electricidad, el costo del agua para la lubricación, los aditivos, etcétera. Todos esos montos económicos
que nosotros tenemos que derogar, gastar para ejercer de nuestro presupuesto para mantener en operación el equipo, pues se pueden disminuir si nosotros pensamos de esta manera económica y ecológica, y entonces empezamos a ver, por ejemplo, cómo podemos aprovechar la temperatura que genera el compresor, ¿no? Ya hemos hablado que hay una gran cantidad de energía que no se aprovecha, y que está en forma de calor, ¿no? Entonces esto pues lo podemos aprovechar, y hay ya empresas también especializadas con muchos años de experiencia que rápidamente pueden identificar este tipo de ahorros potenciales, ¿no? En la energía. Entonces lo que tenemos que ahorrar energía y recuperar también energía, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos ahorrar energía en un compresor? Pues no llevándolo a una presión más elevada de lo que necesitamos, ¿no? O sea, a lo mejor mi compresor tiene capacidad de llegar hasta 10 bar, pero ¿para qué lo obligo a que llegue hasta 10 bar si con que llegue a 7 es suficiente para mis necesidades del proceso? ¿Ok? ¿Y cómo recupero energía? Bueno, pues vamos a ver si el agua que se utiliza para el enfriamiento, si la temperatura que ésta lleva, la podemos aprovechar en otras áreas del proceso o en otras áreas de servicio, por ejemplo, en las regaderas de los trabajadores o en alguna etapa de mi proceso también, ¿no? Ok, ¿dudas aquí? ¿No? Bueno. El cálculo de consumo de aire es otro de las características que nosotros tenemos que hacer para continuar con nuestro proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí en el cálculo del consumo de aire? Bueno, pues primero tenemos que saber que el consumo nominal de aire comprimido se determina en función de los distintos consumidores y que esto los vamos a identificar, a agrupar y a obtener información adecuada de los mismos. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a lograr también sumando el consumo de todas las herramientas, máquinas, procesos, talleres y servicios y demás usuarios que se conecten a la red de aire comprimido. También se debe de tomar en cuenta el factor de utilización, y esta vez es en función de la experiencia o se va midiendo. El factor de utilización es esa cantidad de horas o esa cantidad de minutos cada hora o esa cantidad de horas al día que yo voy a utilizar los equipos. No todos los equipos van a estar consumiendo aire de manera continua, ¿no? Va a haber horarios en los que se va a ocupar mucho, va a haber horarios en los que se va a ocupar poco, va a haber días en los que va a haber una gran demanda y días en los que la demanda va a ser mínima. Entonces tenemos que entender cómo vamos a considerar ese factor de utilización de los diferentes equipos. Otro punto, deben de tenerse en cuenta fugas. Incluso existen ahí unas tablitas donde nos dice del tamaño de la fuga, cuánto representa en un gasto, ¿no? En gasto de aire, en caída de presión, en desperdicio, ¿no? Y además, pues dependiendo del diámetro equivalente de la fuga, pues, la pérdida crece de manera exponencial. Por ejemplo, 1 milímetro nos puede estar fugando 1 litro por segundo. Una fuga de un milímetro de diámetro nos puede estar fugando alrededor de 1 litro por segundo de aire comprimido a 6 bar. Pero una fuga de 10 milímetros de diámetro no nos va a fugar 10 litros por segundo, nos va a fugar tal vez 60.
Ajá. Y así, entonces tenemos que ser muy cuidadosos también con ese tema, ¿no? Entonces tenemos que tomar para el cálculo del consumo de aire que nuestra red no va a estar 100% exenta de fugas. Algunas se va a tener que poner y pues se tienen que considerar para el cálculo y que no nos esté afectando el proceso. Tenemos que considerar también los desgastes, ¿no?, de algunos equipos, cambios previsibles en el futuro, crecimientos, modificaciones en la distribución, etcétera. Nos dice que si no disponemos de datos de consumo o de factor de utilización, existen por ahí en algunos manuales valores estándares, ¿no? ¿Sí? O podemos tomar datos de aplicaciones similares. Pero si los podemos medir o los podemos calcular, nos va a dar posibilidades de mejorar nuestro diseño. Nos dice también que la capacidad del compresor, y lo pongo en rojo porque es muy importante, que la capacidad del compresor se determina esencialmente por el consumo nominal de aire comprimido, es decir, la presión a la que el compresor va a trabajar es importante, pero en sí la capacidad del compresor o el tamaño del compresor o el tipo del compresor o muchas de las características con las que nosotros vamos a operar o vamos a escoger el compresor, dentro de esas características las más importantes o la más esencial puede ser el consumo nominal de aire, es decir, el, el gasto que vamos a necesitar o el caudal. El caudal de salida, le llamamos de salida libre del compresor, deberá entonces cubrir este consumo, el del punto 6. Ajá. Y la capacidad de reserva, es decir, la capacidad adicional que nosotros vamos a sugerir que tenga el compresor o vamos a determinar que tenga el compresor, va a estar en función de un valor financiero. Ajá. ¿Cuánto nos costaría estar parando nuestro proceso por falta de aire? Ok. Y por último, dice que el número de compresores y su tamaño también se van a determinar en función de la flexibilidad. El sistema de control de arranque y de paro y de modulación de generación de aire y la eficiencia energética deseada para toda la instalación, ¿no? Ahí en conjunto vamos a tratar de diseñar un buen modelo de tal forma que sepamos cuándo nos conviene tener un solo compresor o tener uno de más. A veces ni siquiera es necesario tener el de respaldo nuevo, podemos tener un compresor ahí en buenas condiciones para usos de emergencia, ¿no? ¿Vale? Pero también, aunque pues va a ocupar un espacio, va a ocupar electricidad, va a requerir de mantenimiento, va a necesitar de presupuesto, etcétera. Entonces lo tenemos que poner a trabajar. ¿Cómo se hace este levantamiento entonces de los requerimientos? Bueno, pues podemos hacer grandes grupos de los equipos que se van a conectar a la red. Por ejemplo, podemos contabilizar qué herramientas, cuántas herramientas, qué tipo de herramientas tenemos en la empresa o en la instalación y cada cuándo se van a utilizar, ¿no? Entonces, ahí nos dice, pues los equipos, podemos hacer una tablita, como la que hicimos cuando hicieron el levantamiento de su casa, de ver cuánta energía es lo que ustedes requerían. Aquí es igual, hacer una tablita en la que digamos, a ver, herramientas, bueno, pues tengo una cortadora, tengo una rompedora, tengo, etcétera. Su consumo, tomo en cuenta el consumo que me dice el fabricante, ya sea en el dato de placa o en el catálogo y lo registro, ¿verdad? Y el factor de utilización, pues es eso, o sea, ¿con qué frecuencia voy a estar utilizando este equipo, ¿no? ¿Cuántas horas al día, cuántos minutos por hora, cuántos días a la semana para poder yo tener un valor
lo más aproximado posible. Lo mismo para el caso de las líneas de producción, cuántas líneas de producción tengo, cuánto consumo de aire está establecido que vayan a consumir, etcétera. Y lo mismo para las áreas de proceso, las áreas de talleres y servicios. Ok, entonces vamos a hacer el levantamiento, vamos a hacer ese registro y vamos a hacer otras varias consideraciones para poder establecer los valores adecuados para mi red neumática. Ok. Luego dice que el consumo de aire de los equipos a conectar se obtiene principalmente de los catálogos, como ya les había comentado, las placas de datos de la maquinaria y equipos de producción, y también analizando y evaluando los tiempos de utilización. Se pueden obtener los valores máximos y mínimos de demanda global del aire comprimido. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a pensar que ya que ya hasta ahí ya pudimos establecer un valor muy, muy cercano, muy aproximado a lo que es el caudal, ¿ok? De aire que yo requiero. ¿Qué voy a hacer con ese caudal? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Ahora vamos a buscar otro valor, que es importante, ¿no? Porque es una restricción, es un valor primario de nuestro compresor, que es el cálculo de la presión de trabajo. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Despacio y un poquito con calma. ¿No? Yo, profe. Ok. Quien sea. Cálculo. Ah, bueno. Adelante. Cálculo de la presión de trabajo. 1. Los equipos neumáticos de una instalación son los que determinan la presión de trabajo necesaria. 2. La presión de trabajo correcta no depende solo del compresor, sino del diseño del sistema del aire comprimido, sus tuberías, válvulas, secadores, filtros, etc. 3. Cada tipo de equipo puede requerir de una presión diferente dentro del mismo sistema. 4. Normalmente el valor de presión más alto es el que determina la presión de la instalación. 5. La caída de presión aumenta rápidamente con el incremento del caudal. 6. Cuando se prevén cambios de consumo importante, diseñar y adaptar la instalación a dichas condiciones. 7. Los filtros de polvo al principio registran caídas de baja presión. Al saturarse, la caída de presión aumenta, por lo que se debe de considerar en el cálculo. 8. La regulación del caudal del compresor también ocasiona caídas de presión que deben incluirse en la evaluación. Ok. Entonces, casi todo está bastante claro, ¿no? O sea, no tenemos ahí muchos problemas. Solamente, por ejemplo, yo apuntalaría un poco el concepto de que normalmente el valor de la presión de presión del equipo más alto que requiere es el que determina el valor del sistema. Sí es como que una forma muy práctica, pero es costosa, ¿no? Entonces debemos de hacer ahí números de cuánto nos cuesta energéticamente hablando, tener todo el sistema a una presión elevada, ¿no? Tal vez valga, si son pocos los equipos que requieren de una presión más elevada, que digamos el 10% de los equipos requieren una presión más elevada que el 90% de los equipos, entonces a veces podremos hacer ahí mejor un circuito exclusivo para estos, ¿no? La caída de presión aumenta rápidamente con el incremento del caudal. Pues sí, acuérdense que cuando el caudal crece, empieza a haber mayor velocidad, empieza a haber mayor fricción, empieza a haber mayor temperatura en mi circuito y todo esto se produce pérdidas de presión, ¿no? Los filtros de polvo, miren, los filtros, principalmente aquellos de partículas sólidas, como los polvos, el catálogo nos dice cuál es su caída de presión de diseño.
El catálogo de estos equipos nos da ahí un dato que nos sirve mucho de referencia. Pero este dato generalmente es para cuando está nuevo, es en una vida media. Pero si se empieza a saturar, bueno, pues la caída de presión va a aumentar y entonces nos va a afectar. A veces pensamos que la caída de presión solamente la vamos a notar en términos de que ya no funcione el equipo. Y sí, en los casos, vamos a llamarle más evidentes, eso pasa. De pronto ya no están trabajando nuestros equipos adecuadamente o de plano ya no hacen el trabajo para el que fueron creados e instalados. Y entonces ahí sí ya empezamos a tomar cartas en el asunto. Pero una forma en la que la caída de presión tiene mucha importancia es en los costos de operación. Si yo tengo muchas caídas de presión por diferentes razones, entonces mis equipos compresores van a estar trabajando de manera más constante, por lo tanto van a consumir más energía, van a tener mayor desgaste, van a tener, van a requerir de mayor mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, no nada más es de que se cae la presión y entonces dejan de funcionar los equipos y las herramientas. No, va a reflejarse en muchos aspectos, ¿no? Como algunos son como los que les comento. Se va a tener que dar más mantenimiento, cambio de lubricantes, etcétera. Casi todos los compresores, sobre todo los que ya son modernos, tienen ya una pantalla inteligente que va registrando varios parámetros, ¿no? Y entonces ya a ciertas horas de funcionamiento ya nos manda una alarma para que le programemos su mantenimiento, su servicio, de cierto número de horas. Es como en un coche. En el coche es por kilometraje y bueno, ahora ya también por meses, ¿no? Pero en el caso de los compresores, la mayoría de las veces son por horas de funcionamiento. De ahí de 1000 horas, servicio de 1000 horas, servicio de 3000 horas, servicio de 5000 horas, servicio de 20000 horas y así. Y cada uno de estos va cambiando, ¿no? Hasta que, por ejemplo, a las 30000 horas o 25000 horas ya requiere de un mantenimiento mayor, de un overhaul. Entonces, ahí es donde también nosotros tenemos que poner atención a todos estos usos ineficientes y desperdicios del aire comprimido. Y vean, ¿no? Pues los filtros ahí. Entonces, si ya se saturó mi filtro, bueno, los filtros a veces permiten que les hagamos una limpieza, o en la mayoría de sus casos, bueno, pues hay que cambiar el elemento filtrante, ¿no? Y vamos a ver que también hay muchos tipos de filtros. Y dice que la regulación del caudal del compresor también ocasiona caídas de presión. Pues sí, si yo estoy, por ejemplo, si tengo un compresor de tornillo con velocidad variable y cambio la velocidad del motor por medio de un variador de frecuencia, pues también se va a ver por ahí un efecto en la presión. ¿Vale? Hablando de presión y de estos parámetros para los compresores, no sé si todavía recuerden estos conceptos de presión atmosférica, de presión absoluta, de presión manométrica. Entonces es importante que la vean. ¿Por qué? Porque cuando vamos a seleccionar un compresor, vamos a ver que se van a utilizar diferentes unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque se toman en cuenta diferentes datos del compresor. Y en general, cuando hablamos de instalaciones neumáticas, pues estamos hablando de una presión absoluta, ¿verdad? Las mediciones que nos dan ahí son de presiones absolutas en muchos casos, y la que nos da, por ejemplo, en particular el compresor, pues es una presión que le llamamos manométrica, ¿no? Es cuánto trabajo le está imprimiendo el compresor al aire para que pueda generar un trabajo.
también el aire a su vez pueda generar un trabajo a través de un actuador, ¿no? Y también, bueno, es importante tener claro las unidades de temperatura. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las caídas de presión, que tenemos que contabilizar para saber cuánto es la presión a la que tengo yo que escoger mi compresor y a cuál debe de operar normalmente. Por ejemplo, yo digo que la caída de presión en un punto de usuario final, pues pueda ser de 6 bar, ¿verdad? Casi todos los equipos trabajan a 6 bar. Y una vez que este equipo toma el aire de la red, hace un trabajo y entonces pues lo desecha. Entonces ahí decimos que pues la caída de presión es la presión a la cual opera el elemento. Entonces vamos a decir que ahí en el punto de usuario final tenemos una caída de 6 bar. ¿Sí? Después, antes de eso, hay un filtro. Hay un sistema de filtrado final y este sistema de filtro, dependiendo de en qué etapa de su vida útil esté, puede tener un rango desde 0.1 hasta 0.5 bars de caída de presión. El sistema de tuberías también, las tuberías nos van a provocar caídas de presión, ¿no? Los trayectos, los accesorios, etcétera. Entonces ahí podríamos considerar o podríamos estar midiendo que es 0.2 de caída de presión lo que tenemos. Y esta caída de presión en el sistema de tuberías se mide desde la salida del compresor hasta el punto de utilización, ¿no? Y a veces es específicamente al punto de utilización o normalmente es en la distancia que va desde la salida del compresor hasta el punto de utilización más lejano. ¿Okay? Y luego dice que en el filtro de polvo también tenemos ahí un rango de pérdida de caída de presión o de pérdida de presión que también oscila entre 0.1 y 0.5 bar. Y así nos vamos por el secador, por el regulador de compresor, etcétera, ¿no? Entonces ahí sumamos todo y decimos que nosotros, para poder cumplir con los requerimientos de nuestro usuario, necesitamos al menos 7.9 bar. Ok, y entonces, bueno, pues el rango de operación de nuestro compresor, pues estará entre 7 y 8. Y estaríamos monitoreándolo para ver que no tengamos mayores problemas. Ok. Entonces nos dice que los puntos de consumo y la caída de presión entre estos puntos, entre esos puntos de consumo y el compresor, son los que normalmente van a determinar la presión a la cual el compresor debe trabajar. ¿Ok? Y dice que también que la presión de trabajo del compresor se puede determinar sumando la caída de presión del sistema, lo que hicimos acá, ¿no? Entonces, bueno, mi compresor ahí, digamos que es suficiente, su rango de operación en términos de presión es suficiente para satisfacer ese resultado que obtuvimos en el levantamiento. Ok. Ahora, el segundo punto, ya vimos toda la parte de requerimientos, levantamientos, especificaciones, calidad del aire, etc. Ahora nos vamos a lo siguiente. Con esa información, lo primero que tenemos que seleccionar es el compresor. ¿Sí? Entonces, hay varias formas. Como ustedes se acordarán, hay toda una gama de compresores. Ya dijimos que están divididos entre los de desplazamiento positivo y los que son turbocompresores, ¿no? Y de los de desplazamiento positivo hay una variedad todavía bastante grande. Los más conocidos en algún tiempo eran los de émbolo reciprocante, que eran digamos, de simple efecto y de doble efecto, ¿no? Después
Los más conocidos y más utilizados últimamente, me parece que son de esa área, me parece son los de tornillo, ¿no? Y tenemos tornillos de velocidad constante y tornillos de velocidad variable. Y así, entonces, yo creo que entre los de tornillo y los de émbolo reciprocante y muchos de diafragma, con esos tenemos la mayor variedad de usos, ¿no? Tenemos la mayor, con esos tres tipos podemos cubrir una gran variedad de usos, ¿ok? Y en el caso de los de turbomaquinaria, bueno, pues tenemos el axial y el radial, principalmente, ¿ok? Entonces, nosotros con una de las informaciones que nosotros obtuvimos, por ejemplo, con la presión de uso y con el flujo de aire en metros cúbicos por hora, podemos ver en esta nomograma, se llama, en este nomograma podríamos ver cuál es el que más se adapta a nuestras necesidades, ¿no? Obteniendo ahí algunos puntos, ¿ok? Pues aquí nada más es un recordatorio del de tornillo, por ejemplo, que en los de desplazamiento positivo, como en el de tornillo, decimos que son máquinas en las cuales nosotros identificamos que son de presión variable y de caudal constante. Es decir, en cada ciclo nos van a entregar la misma cantidad de aire, si es que están en buenas condiciones, ¿verdad? Pero lo que va a variar a lo largo de su ciclo de compresión va a ser la presión, en el caso de los de tornillo, ¿no? Y en el caso de estos de turbo, turbocompresores, vamos a decir que este tipo de máquinas son de presión variable y de caudal variable. Y que bueno, vamos a tener que considerar una serie de elementos para poder seleccionar el mejor. No únicamente con esta gráfica, que es flujo de aire y presión, es suficiente para seleccionar el mejor compresor. Hay muchas otras razones o aspectos que nosotros tenemos que evaluar para hacer al fin la propuesta de cuáles son las mejores alternativas. Lo que yo ahí les recomiendo es que pues presentemos al menos dos de tipos diferentes, dos de marcas diferentes, hagamos ahí una matriz, un cuadro comparativo y que podamos transparentar la decisión. ¿Ok? Dentro de lo mismo, de la selección de los compresores de aire, pues hay un concepto muy importante que se llama caudal volumétrico del compresor. Cuando estemos hablando de caudal volumétrico del compresor, vamos a decir en muchas ocasiones que estamos hablando de la capacidad del compresor como tal, del compresor, del elemento compresor. ¿Cuánto nos es capaz ese compresor de entregarnos? Ese es el caudal volumétrico. Y nos dice que es la medida del volumen de un flujo que circula en una unidad de tiempo determinada. ¿Ok? Y se puede calcular como el producto del área de la sección transversal del caudal, o es decir, por donde circula ese fluido, este aire, y la velocidad media a la que circula el mismo caudal. Y las unidades del sistema internacional ya las vimos, metros cúbicos sobre segundo. Las unidades de uso frecuente, vamos a decir que son los litros por segundo, y esto da pie a otra unidad que a lo mejor esa sí ustedes no la han visto anteriormente, que son las de normales litros por segundo, o en aire libre suministrado, que es en litros por segundo y se pone como QFAD, Free Air Delivery. Vamos a ver ahorita que esas dos unidades son importantes para encontrar la correlación del aire que entra a un compresor con el aire que sale de un compresor. ¿Por qué? Porque no sale en las mismas condiciones, ¿verdad?
entra con un volumen, una temperatura y un caudal, y sale con otro caudal, con otra temperatura y con otro volumen. Por lo tanto, tenemos que encontrar por ahí una fórmula que nos da, que nos correlaciona estos dos caudales. El caudal de ingreso, de admisión al compresor, y el caudal de salida, ya el aire comprimido, ¿no? Esto que aparece aquí como NL, que quiere decir normales litros, es una unidad que se utiliza principalmente para especificar flujos másicos. No sé si alguna vez han escuchado este término de flujo másico, ¿no? Hay flujo volumétrico, pero también hay flujo másico. El flujo másico considera dos variables o dos características del fluido que está midiendo, adicionales, ¿no?, a lo que está arriba, ¿no?, del volumen por unidad de tiempo. Considera la densidad del fluido, en este caso aire, y también la temperatura. ¿Ok? Si nosotros hacemos eso, bueno, pues ya podemos obtener la densidad del producto y multiplicarlo por su gasto, y entonces ya nos da el flujo másico, ¿no? Y se calcula con dos datos, vamos a llamarle particulares, que son la presión a 1.013 bar, ¿no? Y una temperatura de 0 grados centígrados. Y para fines prácticos, en esta consideración en esta fórmula no se considera la cantidad de humedad que tenga el aire, ¿no? Simplemente no la considera para no meterse en mayores problemas. Con esa parte podemos hacer un cálculo aproximado bastante bueno. Ok, y entonces el caudal volumétrico de compresor, que dijimos que es la capacidad del compresor, también tiene otra unidad, que es la de aire libre suministrado. Y esta pues es esta fórmula, ¿verdad? Esta unidad, les digo, lo que hace es encontrar la equivalencia o encontrar la correspondencia entre los dos caudales, entre el caudal que entra al compresor y entre el caudal que sale del compresor. Y bueno, se usa esta fórmula para poderlo calcular. Y tampoco considera la humedad que existe en el aire. Bueno, también si el proyecto nos lo permite, si tenemos alguna instalación ya andando, o si tenemos algunos equipos de los cuales podamos registrar información, existe esto que se llama el método de análisis operativo. El método de análisis operativo es un proceso el cual comienza con la recopilación de datos, igual de lo que ya hicimos, lo procesa, es decir, le hace un análisis, le hace un tratamiento para verificar y validar esos datos, luego hace un análisis operativo, ¿no? Correlaciona variables, hace muestreos, en sí, analiza, ¿no?, lo que sea posible, y hace con ese análisis operativo, hace los cálculos para obtener la capacidad del compresor, el diámetro de la tubería, el costo de la energía, etcétera, y así se va, ¿no? Entonces, ese es el método de análisis operativo. Y dice que el análisis el método de análisis operativo nos da algunas ventajas. Primero,
nos proporciona factores claves sobre la necesidad real del aire comprimido. O sea, cuánto necesitas, cuándo lo necesitas, en qué condiciones lo necesitas, etcétera, ¿no? Y también nos sirve como base para evaluar la cantidad óptima que se debe de producir. Es decir, ver ahí que haya una correspondencia entre lo que yo estoy produciendo de aire y lo que yo estoy consumiendo de aire, y de tal forma que no tenga yo ahí trabajando el compresor en vacío, o que lo esté trabajando para desechar sin haber sacado provecho del aire, ¿no? Es importante que el suministro de aire comprimido esté basado en las condiciones existentes y considere un margen para aplicaciones futuras. Entonces, siempre tenemos que prever alguna modificación a la alza. ¿Ok? Miren, por ejemplo, una de las formas en las que nosotros podemos obtener una información muy valiosa es esta. Por ejemplo, yo puedo registrar mediante un software, mediante un medidor, o cierta instrumentación dentro de mi red neumática, puedo registrar al menos por una semana cómo se comporta, cómo es el comportamiento del consumo de aire de la empresa. ¿Ok? Y en función a eso, yo ya puedo determinar otras muchas cosas. Pero lo primero es esto, dice, miren, el método de análisis operativo primero implica la medición de los datos de funcionamiento al menos durante una semana. Y en esa semana, pues debe de ser una semana en la cual la empresa esté trabajando en condiciones normales, ¿verdad? Que no sea ni una época pico, por ejemplo, como diciembre para algunas empresas, o también podría ser diciembre, una época baja, ¿no? Debe de haber ciertas condiciones de operación para validar esa información que yo voy a recopilar durante 7 días. B. Los datos medidos también permiten simular diferentes tipos de instalaciones. Sí, claro, con esa información y con los softwares que yo tenga, yo puedo configurar, hacer varios ensayos y tratar de obtener el mejor diseño para mi instalación. Y también deberá tenerse en cuenta los tiempos de carga y descarga, ¿no? Bueno, esos tiempos de carga y descarga es cuando el compresor está trabajando, comprimiendo aire y mandándolo al depósito de aire comprimido, pero también puede ser que nosotros estemos viendo que el compresor está trabajando, pero en realidad está trabajando en vacío, es decir, dentro de su elemento de compresión, dentro de su equipo, no hay aire al que al que esté comprimiendo. A eso se le hace un bypass, se le dice, se tiene un bypass, o trabaja en vacío por otros métodos, además del bypass. Dice que este factor de carga no se debe obtener simplemente del cuenta horas del compresor. Ya ven que les había dicho que los compresores tienen ahí un registrador donde dice cuántas horas lleva trabajando, en qué condiciones, etcétera. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Este factor no lo podemos obtener simplemente de contabilizar las horas que registró el compresor. También nos sirve para calcular la recuperación de energía potencial. Hay modelos de recuperación de energía potencial que con mucha frecuencia puede recuperar hasta el 90% de la energía térmica que produce el mismo compresor, ¿sí? Y también nos sirve para comprobar o darnos cuenta de cuánto es nuestro volumen en fugas, ¿no? Cuánto se está tirando en fugas de aire. Bueno, este es el número 3, dice número 1, pero en realidad debería decir número 3. Y es la otra parte, ¿no? ¿Cómo vamos a seleccionar, a calcular y a seleccionar todo lo que tenga que ver con el tratamiento de aire para obtener la calidad deseada por el usuario? También dijimos
que dividimos el tratamiento de aire en dos etapas, la primaria y la secundaria. Por ejemplo, la primaria empieza desde que el aire entra al compresor y lo primero que tenemos ahí es un filtro, ¿verdad? Y existen varios tipos de filtro, dependiendo de qué calidad de aire deseamos. Seguiría con si el compresor es lubricado o no es lubricado y en qué condiciones está, de tal forma que no puede estar pasando cantidades excesivas de lubricante al aire, ¿no? Y después tiene el post-enfriador, ¿no? Que es el sistema que va a enfriar el aire, para quitarle humedad antes de que entre al tanque de almacenamiento. También por ahí entre el tanque de almacenamiento y el compresor suele llevar también ahí una trampa de condensados, ¿no? O un filtro para captar ahí algunas partículas y sobre todo humedad o condensado de agua. ¿Por qué? Porque ya bajamos la temperatura desde 140 o 200 o hasta 200 grados con el que salió el aire del compresor, le bajamos la temperatura rápidamente y entonces hacemos que se condense la humedad, perdón. Ok. Bueno, aquí miren, aquí está la configuración más elemental, ¿no? Está el compresor, está el depósito de aire. A esta parte de arriba nosotros le llamábamos manifold, vamos a ver que se le llama ahora línea principal, por ejemplo, a la línea principal, ¿sí? Pero tenemos un secador frigorífico, tenemos un separador de aceite, tenemos un secador de absorción y tenemos un filtro de polvo. Es decir, el aire que nos va a entregar esta instalación, bueno, pues es un aire de cierta calidad, ¿no? También ahí está en la parte de calidad del aire, pues lo que habíamos ya visto también, que es la guía que nos da la norma ISO 8573 para la cuestión de las partículas sólidas por metro cúbico de aire, la cantidad de agua y el aceite. ¿Okay? Entonces, nos dice que el tratamiento de aire tiene como objetivo producir la calidad del aire comprimido requerida por el consumidor. Y entonces, en función de eso, pues si ya hicimos el levantamiento y ya entendimos sus necesidades, pues ahora hay que seleccionar y diseñar esa etapa en la instalación eléctrica, ¿no? Miren, efectivamente, no todos los problemas en las instalaciones neumáticas son derivadas del agua que contiene el aire. Pero primero, generalmente es la mayor cantidad. Y vean este ejemplo que es muy interesante. No sé si alcancen a ver los números pequeños. Pero nos dice primero que una vez definido el papel del aire comprimido en el proceso, nos va a ser más fácil encontrar el sistema más rentable y eficiente para esa situación específica. Es decir, ya conociendo bien las razones, nuestro trabajo ingenieril es seleccionar los mejores equipos del tamaño adecuado, al costo correcto, con el costo de vida útil más bajo, para poder dar un servicio de manera adecuada. Y también va a ser necesario un método sistemático para seleccionar el equipo de tratamiento adecuado. ¿Ok? Es decir, no es así como que de que le atinemos, ¿no? Tenemos que seguir este trato metodológico. Pero no sé si alguien puede ver esta figura que está aquí. ¿Alguien puede ver la figura? Y me refiero a las letras y los valores. Lo que dice, profe. ¿Me puedes ayudar? Sí. Bueno, la primer cuadro dice aire húmedo. Ajá, nosotros vamos a tener ahí al principio aire húmedo, ¿verdad? En el ambiente posiblemente. Y nos dice, después nos da una flecha y nos dice que tenemos alrededor de 200 litros de aire, sí, litros por segundo de aire, que en 200 litros de aire, 200 litros por segundo de aire, nosotros
vamos a obtener 240 litros de agua. Por cada 200 litros por segundo, nosotros podemos tener hasta 200 litros de agua. ¿Sí dice eso? Sí, pero, o sea, se refiere a que durante todo el día se acumulan 240 litros con ese flujo. Podría ser, al día, exacto. Con un caudal, de 200 litros por segundo de aire, durante un día, trabajando de manera continua, un compresor va a jalar junto con el aire hasta 240 litros de agua. ¿Ok? Eso es lo que más o menos nos dice. Entonces, la suma de esos dos elementos, el aire y el agua, con ese caudal, entran al compresor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos dice? Después, a la salida del compresor, tenemos entonces esos 240 litros de agua al día. Y algo tenemos que hacer con esos 240 litros de agua que se absorben junto con el aire diariamente, ¿verdad? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pasar el aire por el postenfriador. Aquí dice refrigerador posterior, pero le llamamos el postenfriador, ¿no? Es decir, el que va a captar el aire inmediatamente saliendo del elemento compresor. Y entonces ahí, miren, siendo un sistema eficiente, nos va a poder quitar hasta 150 litros de agua al día. Todavía van a quedar como 100, ¿no? ¿O cuántos quedan? 90. Ok, 90. Quedan 90 litros de agua por día. Y todavía esa cantidad de agua es demasiada agua para nuestra red de aire, ¿verdad? También dependiendo de las características de nuestros usuarios. Pero vean, todavía es una cantidad considerable. Son 90 litros de agua, ¿no? Lo que tiene nuestro sistema. Entonces ese aire lo vamos a pasar por un secador frigorífico o un secador refrigerativo que le llamamos nosotros. Ahí va a tener un intercambio también de calor, ¿sí? Y en ese secador refrigerativo, que va a estar después del tanque, que va a estar después del tanque de almacenamiento, le va a quitar 70 litros de agua más. Y entonces ya solamente ¿cuántos quedan? Como 20, ¿no? Pero bueno, lo que le quitó el tanque, lo que se va a quitar a lo largo de la tubería, haciéndolo bien, con su pendiente, con sus trampas de condensados, con sus purgas, vamos a pensar que después de eso ya tenemos un aire seco, ¿no? Y entonces ya ese aire seco ya puede entrar a ser utilizado, ya está apto para ser utilizado. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esta parte que es bastante, o sea, este dato es bastante interesante y bastante cercano a la realidad. Gracias. Otra cosa que tenemos que conocer a la hora de calcular todo esto y de seleccionar, pues es el punto de rocío, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de lo que era el punto de rocío? Pero hay un punto de rocío que es el punto de rocío ambiental, que es el que nosotros sentimos, ¿no? En las mañanas, y hay un punto de rocío a presión, que es el que ocurre, el fenómeno que ocurre cuando comprimimos aire, ¿no? ¿Ok? Y entonces también aquí vamos a tener estas gráficas que nos van a decir cuál es el punto de rocío, cuál es la temperatura de nuestro punto de rocío, dependiendo de las presiones que estemos manejando. ¿Ok? Y esta gráfica, bueno, también vamos a tener que aprender a leerlas, a manejarlas y a utilizarlas. Entonces, esta es una relación entre el punto de rocío y el punto de rocío a presión, ¿ok? El punto de rocío a presión atmosférica es que nosotros vemos y el punto de rocío a presión es el que ocurre dentro de las máquinas, ¿vale?
¿Qué otros elementos tenemos que seleccionar adecuadamente porque son muy importantes dependiendo de la aplicación del aire? Bueno, pues los filtros, ¿va? Ajá. Aquí esta imagen lo que nos dice es que nosotros podemos configurar nuestra red neumática con diferentes filtros en diferentes puntos para obtener diferentes calidades de aire y de esta forma optimizar también los costos. ¿Ok? No le vamos a meter filtros de carbón activado a toda nuestra red para quitarle vapor de aceite o cierta cantidad de vapor de aceite, que es el más difícil de quitar. Quitar aceite en el aire de forma líquida, pues no es tan difícil. Quitar aceite en forma de gotitas de spray, vamos a llamar, no es tan difícil, ¿no? Un poquito menos que un poquito más difícil que quitarlo de forma líquida, pero quitarlo ya en vapor ya es mucho más difícil, ¿no? Entonces ahí se requieren ciertos filtros, ¿no? Hay muchos filtros de diferentes grados de filtración y para diferentes elementos. Hay unos que son relativamente baratos y otros que son bastante caros. Hay unos que nos quitan hasta el olor, ¿no? Nos quitan las bacterias, nos quitan los virus, nos quitan los microorganismos, etcétera. Entonces, hay que configurar nuestra red con todos estos elementos con tal de cumplir con los requerimientos del cliente en términos de calidad del aire. Ya que hicimos todo eso, entonces nos vamos a pasar a otro elemento, ¿no? A otra área o a otra etapa. Ajá. Que es, pues si ya sabemos qué compresores vamos a ocupar, si ya sabemos qué elementos de filtración y de secado vamos a utilizar, si ya sabemos de qué tamaño van a ser nuestros compresores y demás, ya tenemos mucha información. Bueno, entonces ahora tenemos que empezar a ver cómo va a ser, en dónde va a estar, de qué tamaño qué tamaño tiene que tener nuestra área donde vamos a alejar ahí todo. Y no nada, aunque se llame área de compresores, no nada más tiene a los compresores, ¿verdad? Tiene a los secadores, tiene los filtros, o sea, tiene varios elementos ahí que hay que considerar. Entonces nos dice que el cuarto de compresores, para su diseño, debe de considerarse al menos de manera obligatoria estos 3 puntos. Primero, tener una forma fácil de sacar y conducir el aire caliente que genera el compresor por medio de ductos, que son estos que se ven aquí, miren. Aquí, esta descarga de aire son unos ductos de descarga de aire, pero de descarga del aire caliente que genera el compresor. ¿Y estos a dónde lo vamos a hacer? Pues tenemos de dos, o lo desechamos a la atmósfera lejos de nuestra área de compresores, fuera de nuestra área de compresores, pues que es un desperdicio de energía y que es lo que la mayoría del tiempo ocurre, o lo podemos canalizar y conducirlo para aprovecharlo. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Pues ya dijimos, lo más elemental y lo más luego que se usa es pues, para calentar agua de proceso, para las sanitizaciones, para los SIFs, para algunos cocimientos, para las regaderas de los trabajadores, para el lavado de algunas áreas, etcétera, ¿no? Entonces, donde yo necesite calor, pues ahí lo voy a conducir y se va a aprovechar. Y eso pues nos va a ahorrar una lana y nos va a dar beneficios después de cierto tiempo. 2, debe de estar permanentemente ventilada para el buen desempeño del mismo. No es recomendable tener un área de compresores totalmente cerrada, debe de tener mucha ventilación, ¿ok? Y esta ventilación también se calcula. ¿Cómo se va a calcular? Bueno, dependiendo de cuál sea el incremento de temperatura aceptable en esa área. ¿Ok? Este es uno de los primeros datos que tenemos que buscar. Pero de una manera práctica es conocer
qué tipo de sistema de enfriamiento de mis compresores tengo. Si es un sistema de enfriamiento de aire, bueno, pues yo voy a tener que meter mucho aire y mi área va a tener que estar muy ventilada para que mis compresores se enfríen únicamente con aire. Pero ¿qué pasa si es con agua? Ah, bueno, pues entonces yo voy a necesitar de menos ventilación. ¿Por qué? Porque el agua va a ser la que va a concentrar la mayor parte de transferencia de calor. ¿Ok? Y se recomienda que se mantenga lo más fría posible. Eso con respecto al espacio, ¿no? Al aire que está ahí. ¿Por qué? Pues porque entre más frío esté el aire que ingresa al compresor, menos cantidad de agua lleva, ¿no? Chicos, ¿dudas hasta ahí? ¿Ya se aburrieron? No, profesor. No, profesor, Todo bien. no tengo duda. ¿Van? Ok. Entonces, veamos igual, ¿no? ¿Qué tiene que ver otra vez los espacios disponibles? ¿Cómo deben de ser los espacios donde yo voy a alejar una sala de compresores? Primero, deben de hacerse consideraciones de tal forma que faciliten el mantenimiento de los diferentes equipos. Es decir, el lugar debe de ser adecuado, debe de ser transitable. ¿Por qué? Porque vamos a meter y vamos a circular por ahí de manera, pues si no frecuente, sí de manera, híjole, con cierta frecuencia diría yo, vamos a meter equipos pesados, ¿no? Y vamos a sacar equipos pesados. Los motores son pesados, los elementos de compresión son pesados, etcétera. Entonces, el área debe de ser adecuada y debe de ayudarnos con los temas de mantenimiento de los diferentes equipos, tanto eléctricos, mecánicos, de control, etcétera, ¿no? Debe de estar ubicada cerca de los equipos auxiliares, de los demás equipos auxiliares. Los compresores están considerados como parte de los equipos auxiliares que de los equipos auxiliares que necesita una empresa para producir, ¿no? Ajá. Entonces, nos dice que ojalá de preferencia la ubiquemos cerca del área donde están las calderas, cerca del área donde están las bombas, de los circuitos, cerca de ¿de qué otra cosa nos dice ahí? Déjenme acordar. Cerca del sistema de ventiladores, ¿no? De algunos ventiladores. A lo mejor se refiere un poco más que ventiladores a los aeroenfriadores o a las, o a los, ahorita me acuerdo cómo se llaman nosotros, que también sirven para enfriar estos equipos. Unos se llaman aeroenfriadores y otros se llaman, ay, se me olvidó. Ya se los había dicho hace un ratito. Bueno, también nos dice que tenemos que considerar incluir un equipo de elevación que puede ser una grúa viajera o tener acceso para un montacargas. Fíjense que a mí me tocó muchas ocasiones de manera muy frecuente estar trabajando en área de compresores en algunas empresas. En un área que teníamos que eran compresores de alta presión, teníamos compresores Tom, Crepel y Atlas Copco bastante grandes, de hasta 800 kilowatts o 800 caballos, no recuerdo, pero bastante grandes. Entonces, los motores eléctricos, una vez al año o máximo una vez cada 2 años, requerían de sacarse, hacerles un mantenimiento mayor. También a los compresores, cuando llegaban a mantenimientos de 5,000 horas o algo así, se sacaban de operación y se les hacía un mantenimiento bastante grande. Prácticamente se desarmaba la mitad del compresor o más de la mitad del compresor. Entonces, en el caso de los compresores, de los motores eléctricos eran bastante grandes y bastante pesados y además estaban en un punto elevado. Ajá. Y no teníamos una grúa viajera, teníamos que hacer maniobras con
con 1 o 2 montacargas, y además el 1 o 2 montacargas apenas cabían entre los espacios que estaban disponibles entre compresor y compresor. Entonces, muchas ocasiones, o más de una ocasión tuvimos accidentes, y muchas ocasiones tuvimos incidentes. Entonces, es muy importante que en estas áreas, porque los equipos son pesados, dispongamos de ese espacio y dispongamos de esos equipos para poder intervenir los equipos en mantenimientos o en cambios, ¿vale? Tener espacio suficiente para maniobras y ampliaciones, y requiere de los desagües que cumplan con la normatividad local para los condensados. Hay condensados que llevan algunos productos químicos como etilglicol, llevan aceites, llevan algunos aditivos antiincrustantes. Entonces, estos drenajes, pues deben de estar equipados ahí también con algunos elementos que atrapen los contaminantes, o es un dren que no se va a ir directamente al drenaje municipal. Tendrá que pasar por una planta de tratamiento para quitarle todos esos contaminantes. Pocas empresas lo hacen, la verdad, pero es una norma que se debería de cumplir. Miren, algo muy importante, ya se los había comentado hace un rato, es la cimentación de los equipos. Hay equipos que sí requieren de una cimentación. Estos equipos, como se mueven, se anclan a una base. Se sujetan a una base. Si son pequeños, les digo, puede ser un piso, siempre y cuando este piso sea un piso nivel industrial, que es de una resistencia alta, de al menos unos 300 o 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia del concreto. Si es además es concreto armado, es decir, tienen ahí una parrilla de varilla, o tienen a veces solamente una malla electrosoldada, que más bien esa sirve que para cuando se cuele y frague el cemento, no se agriete por el incremento de la temperatura que adquiere el concreto cuando fragua, ¿no? Cuando fragua. Entonces, generalmente los pisos industriales, estamos hablando de pisos de 15 o 20 o hasta 30 centímetros de espesor, con una resistencia de al menos 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado del concreto. Si pueden ser de 500, mejor. Pero muchas veces, y lo que se hace es que ahí se hacen unas perforaciones, se hacen unos barrenos y se ponen unas anclas de acero, de las cuales se van a sujetar las bases o los chasis, se llaman el chasis del compresor. Pero a veces eso no es suficiente para garantizar el funcionamiento adecuado del compresor y que no cabecee mucho y no se suelte y no vibre de más, sino lo que se requiere es una cimentación monolítica, se le llama, que es un bloque de cemento colado en una sola vez, con una parrilla de varilla reforzada con un diseño específico, y esa va a ser la que va a soportar todos los movimientos longitudinales, de cabeceo, de los equipos, ¿no? Y además esa cimentación pues va a permitir que nuestro equipo esté un poquito más alto del nivel del piso y nos evite riesgos en caso de alguna inundación o de algún problema a nivel del piso, ¿no? Del piso terminado. Entonces eso tiene que ver con la parte de la cimentación. Bueno, el aire de aspiración. Aire de aspiración se refiere a la atmósfera que rodea a los compresores por donde va a aspirar el aire que va a comprimir. Eso se refiere al aire de aspiración. Ese aire de aspiración, hablando del lugar donde van a estar nuestros compresores, se tiene que escoger un lugar donde el aire de aspiración se encuentre limpio y libre de contaminantes sólidos
y gaseosos. Imagínense que está junto a un molino, ¿no? De grano. Y entonces el molino de grano, pues suelta mucho polvito, suelta muchos finos, y pues todos esos se van a ir al compresor. No, hay que evitar eso. Hay que evitar que el aire de la atmósfera tenga cierta contaminación tanto en sólidos como en gaseosos, ¿no? ¿Por qué? Porque los sólidos incluso son abrasivos, muchas veces son abrasivos y dañan las superficies metálicas de los compresores. Aunque sean muy finitos, poco a poco las van rayando y pues van creando un desgaste prematuro, ¿no? ¿Por qué? Porque son abrasivos, rayan las camisas, etcétera, ¿no? Las camisas, me refiero a las camisas o a los cilindros de un compresor de lo reciprocante, pero así puede ser con cualquier tipo de compresor. Debe de usar un prefiltro, que puede ser del tipo ciclónico, de panel o rotativo de banda. Ok, entonces a la entrada del aire, pues debe de haber un prefiltro, ¿no? El aire debe de estar frío y de ser posible canalizarlo desde el exterior de la sala de compresores hasta el punto de aspiración. Ok, también son cosas que podrían mejorar el desempeño de nuestro compresor. Ahora, con respecto a la ventilación de la sala, dice que la cantidad de aire de ventilación se determina en función del tamaño del compresor y por el método de refrigeración que posea, sea aire o agua. Es decir, un compresor que únicamente es enfriado por aire va a requerir de mucha cantidad de aire para ventilar. Se dice que si mi compresor es de 200 caballos de potencia y está enfriado por aire, yo necesitaría el equivalente a esos 200 caballos para estar metiendo aire frío y entonces mi temperatura dentro del área sea la adecuada, ¿no? En cambio, si es mi compresor está enfriado por un circuito de agua, solamente requiero del 10% de su capacidad para meter ventilación, aire y ventile el área de compresores. ¿Ok? Dice que el fabricante del compresor debe proporcionar información detallada sobre el flujo de ventilación necesario para su compresor. Pero bueno, en caso de que no la entregue, podemos usar esa fórmula, que es QB igual a PB sobre 0.92 del delta de temperatura, ¿no? Y QB es la cantidad de aire de ventilación en metros cúbicos sobre segundo. La PT es el flujo térmico y la delta T es el aumento de temperatura permitido, ¿no? Hay que saber cómo obtener estos datos para poder aplicar esta fórmula. En cuanto a ventilación, tenemos diferentes configuraciones. Imagínense que esa es la vista de planta de su área de compresores. Y ustedes dicen, bueno, yo voy a ingresar aire por un lado, la opción 1, voy a ingresar aire por un costado, voy a hacer que circule en mi área de compresores y después lo voy a sacar, ¿no? Lo voy a sacar de mi área de compresores y lo voy a alejar, ¿no? Y así va a estar en un circuito abierto. ¿Vale? El otro, pues es lo mismo, ¿no? Tomar aire por la parte lateral, pero en este caso al sacarlo lo vamos a conducir a través de un ducto, ¿no? De un ducto metálico y lo vamos a conducir fuera de nuestra área de compresores y si podemos aprovechar ese calor, pues nos va a dar beneficios económicos. Finalmente ya gasté en hacer los ductos, ya gasté en hacer todo el sistema, bueno, pues puedo aprovechar, ¿no? Y hay una opción 3 que se parece a la opción 1, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Y la opción 4 se parece a la opción... En la entrada también es conducto. Sí, en este caso en la entrada es conducto, tienes razón. En el caso de la 3 y de la 4, yo estoy inyectando aire frío
Ajá, pero lo estoy conduciendo a través de un ducto y lo puedo llevar hasta el punto de aspiración de mi compresor. Esas son las diferentes configuraciones que nos pueden solucionar ahí algunos problemas y darnos una buena eficiencia en nuestra área de compresores. Ok, vamos a seguir con esta. Algunos tips que nos dan algunos fabricantes que han recopilado en sus experiencias. Por ejemplo, en el caso de la... Denme un segundito. En el caso de esta laminita, miren, son unas recomendaciones que yo encontré en una página de un fabricante de compresores y que diseña también soluciones de ingeniería para empresas. Ajá, lo primero que nos dice, bueno, está en inglés, pero se los voy a leer. Dice que es muy importante que el piso tenga una resistencia de al menos 500 kilogramos sobre metro cuadrado. Ajá, a mí se me hace baja, pero bueno, él lo pone así. Yo lo pondría de 400 por kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero bueno, esa es la resistencia del concreto, ¿no? Nos dice que también es importante que exista una distancia entre las paredes y el compresor de al menos 1.5 metros. Ajá. Al igual que la distancia entre el plafón, ajá, o el techo, por la parte baja del techo, y la parte más alta del compresor debe de existir al menos 1.5 metros. Esto es para poder hacer maniobras. Yo creo también que la distancia al cielo que él nos dice o al plafón es baja, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de mover un motor o un tanque de almacenamiento de aire, uno de estos, 1.5 metros, es bastante poco, ¿no? Es bastante poco. Yo recomendaría al menos 2 o 3 metros por ahí. Y luego nos dice, bueno, aprendan algunas culturas o algunas, ¿cómo podemos decir? ROPS, algunos tips, ¿no? Para la instalación, ¿no? Algunas reglas empíricas o así de la instalación. El cuarto de compresores debe de estar libre de polvo y de cualquier otro contaminante. Ajá. También afuera del cuarto debe de estar libre de polvo. O sea, no nada más tenemos que cuidar la atmósfera adentro. ¿Por qué? Porque finalmente el aire lo vamos a tener que obtener de las cercanías de nuestro cuarto de refrigeración, ¿no? Y sería muy caro estar filtrando el aire que va a entrar al área de compresor, porque ya vimos las configuraciones anteriores. Entonces, no basta que adentro de nuestro cuarto de compresores esté libre de polvo, también en las cercanías por fuera, ¿no? No usar el área de compresores o el cuarto de compresores como almacén. Esto también va a causar polvo y el polvo ya vimos que no es adecuado. El cuarto de compresores debe de tener extractores externos y ventiladores de extracción externos y de descarga y ventanas de descarga, ¿no? O claros de descarga. Los extractores externos, los ventiladores de extracción o de extracciones externos no deben de estar montados en las paredes cuando éstas estén influenciadas, bueno, más bien estén expuestas a la luz directa del sol, ¿no? La temperatura ambiente dentro del área de compresores se recomienda que esté entre 3 y 20 grados centígrados. Los extractores, los ventiladores de extracción externos del cuarto de compresores deben de estar controlados por medio de un termostato. Ajá, porque es importante que la temperatura ambiente se mantenga entre estos 3 y los 20 grados centígrados, ¿no? Que recomienda antes. Para escoger un ventilador debe de ser
el adecuado para el cuarto. No debe ser ni pequeño ni grande, porque si fuera grande, el exceso de ventilación forzada puede crear un vacío, una acción de vacío o de presión de vacío en mi área de compresores, y esto puede ocasionar un contraflujo de aire caliente dentro del área de compresores. Entonces debe también llevar un cálculo adecuado. Y no olviden que los compresores lleven una puerta y esta deba de mantenerse cerrada, ¿no? Y también dice que el cuarto de compresores debe de estar aislado de gases flamables. ¿Por qué? Porque hay electricidad, hay calor y hay demás. Y también yo le añadiría, debe de tener muros lisos para evitar la acumulación de polvo, debe de tener un piso liso y resistente para evitar que se deteriore rápidamente, y debe de preferencia de tener un aislante acústico. ¿Por qué? Porque son áreas de mucho ruido, y debe de tener equipo de protección personal para los operadores y para el personal de mantenimiento y de ingeniería que entre ahí, pueda proteger sus oídos sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante. Hasta aquí yo quería terminar, ¿no? Falta todavía el diseño y cálculo de la red de aire. Ya lo veremos la siguiente clase de manera muy rápida, pero bueno, ya casi terminamos con esto. Yo espero que podamos recuperar el tiempo perdido de la semana pasada, y ya rápidamente pasar al tema de los exámenes y la asignación de proyectos. Entonces, jóvenes, ya me pasé un minuto, y pues le dejamos hasta aquí si no tienen mayores dudas o comentarios, y nos vemos el viernes. Sí, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola, profe, gracias. Vaya, jóvenes, hasta luego. Gracias a ustedes.